Hey, muy buenos inversores, bienvenidos a un vídeo más. En el día de hoy toca el análisis semanal del 24 de enero en el que veremos nuestros earnings, nuestros tres índices americanos y hoy no veremos acciones en particular, sino que haremos un repaso por las más importantes del mercado para ver cómo se podría llegar a comportar a lo largo de esta semana. Bien, pues como veis estamos en mi Twitter, estamos en el reporte de earnings que vamos a tener para esta semana, dividido como siempre en los días. Y bueno, durante el día del lunes es un poquito el día más flojo, ¿no?, que podemos llegar a tener. Como veis tenemos a IBM, tenemos a Logitech, tenemos Philips y bueno, tenemos otras empresas así un poquito más medianas que a lo mejor no conocemos tanto y no nos van a importar tanto de cara a lo que va a ocurrir en el mercado. Ahora bien, el martes, el miércoles y el jueves, sobre todo, tendremos grandes empresas que, como digo, es bastante importante según vayan reportando sus earnings, como de buenos sean. Creo que va a ser algo que esta semana influenciará bastante de cara a cómo se comportarán los índices y a cómo se comportará el mercado. Por un lado podremos tener pues un rebote que nos asegure que hemos roto ya con esta tendencia porque tenemos unos buenos earnings, tenemos un buen forecast, estamos dando unas buenas previsiones para el 2022 pese a los estados macroeconómicos que vamos a tener. O por el otro lado, si empezamos a fallar como hizo Netflix o podrían haber sido otras compañías como Goldman Sachs, JP Morgan, si empezamos a ver algo de eso, entonces el mercado lo único que va a hacer es entrar en una tendencia muy bajista. Si vemos, por ejemplo, empresas como por ejemplo Johnson que la tenemos antes de abrir el martes, tenemos Microsoft cuando cerremos, tenemos aquí a Tesla, tenemos a Apple, tenemos Mastercard, Visa, McDonald's y bueno, muchas otras bastante importantes, ¿no? Como ya os mencioné aquí en mi tweet. Si todas estas, ya os digo, están reportando earnings que se están quedando justitos o que están incluso por debajo, los índices la verdad es que van a caer bastante más. Entonces, en este sentido, dependemos mucho de los earnings de esta semana por estas grandes empresas que, como ya digo, que además como es bastante diversificado, tenemos un poquito de todos los sectores del S&P 500, pues veremos un poco cómo se están desarrollando y cómo afecta esto, digamos, a la semana. Si pasamos entonces a nuestros índices americanos, empezamos como siempre con el Dow Jones, podemos ver, pues bueno, lo que ya sabíamos, ¿no? La semana pasada fue nefasta para los tres índices, el Dow Jones fue el que menos cayó, lo vamos a ver en gráfico semanal, y como estáis viendo tuvimos una caída semanal del menos 4,58%. Si nos fijamos, pues la vela es completamente bajista, tiene el cuerpo completamente rojo formado, no tenemos la parte finita, entonces lo que nos está indicando es eso, que tenemos una vela muy bajista, que tenemos mucha fuerza vendedora y que, como decía, dependerá mucho en ese sentido de los earnings que ya veíamos anteriormente. Otra cosa que influenciará bastante también es que el miércoles tenemos también la reunión de la Fed, en el que nos darán un poquito esa previsión de qué nos podemos llegar a esperar de cara a marzo, abril más o menos, a la primavera ya, sobre la subida de tipos, si vamos a empezar a hacerla en marzo, de qué nivel va a ser la subida, si va a ser un 0,25, si va a ser un 0,5, pues todo esto lo sabremos el miércoles. Evidentemente, si vemos una Fed que va a ser muy agresiva y que nos están diciendo vamos a tener que echar el freno de mano, vamos a tener que tirar el freno de emergencia, los mercados evidentemente no reaccionarán nada bien. Si por el contrario siguen la línea de lo que habían dicho hasta ahora, de que a lo mejor hay una subida del 0,25 y bueno, aunque tengamos 3 4 subidas, la podríamos llegar a tolerar, pues ahí podríamos ver como si esto no les va a afectar tanto, sino que estaríamos dependiendo un poquito más de la parte de los earnings, como decíamos antes. Entonces, tenemos dos factores que son de mucho peso esta semana, son bastante importantes y que creo que va a ser lo que va a llegar a marcar el mercado en este sentido. Diría en general que tenemos una semana bastante difícil de predecir, porque como ya digo, dependemos de distintos factores y de gran peso que no podemos llegar a controlar, pero al fin y al cabo nos estaremos basando en eso. Si vemos el S&P 500, como estáis viendo en el gráfico semanal, tuvimos una caída del 5,68%, también bastante fuerte, pero nada que ver con la caída que tuvo el Nasdaq en la semana, que fue del 7,55 y que supuso la peor semana desde el arranque de todo esto, ¿no? Desde el marzo del 2020. En ese sentido, las empresas tecnológicas
pues como siempre van a ser más sensibles que cualquier otra a esta fiesta agresiva o a estos earnings que no puedan cumplir las expectativas, y podríamos llegar a ver pues eso, o bien el cambio de tendencia y que saliese incluso más fuerte reforzada el Nasdaq, porque cuando rebote rebotará más fuerte que el Dow Jones y el S&P, pero si vemos lo contrario caerá todavía más que el resto de los índices. Y es que al fin y al cabo, en este sentido, como podemos ver ahora mismo en el gráfico de Amazon, pero como os iré ya mostrando posteriormente con otras acciones, vemos que ha habido grandes empresas, que no son empresas al fin y al cabo small caps o mid caps, que siempre son un poquito más volátiles. Estamos viendo como estas mega caps, estas grandes empresas, han tenido una semana nefasta, es decir, han tenido una semana que se han visto arrastradas, sobre todo por los earnings de Netflix al final de la semana, que fueron bastante malos y todas las empresas llegaron a caer y a corregir bastante. Entonces, hoy en el día de hoy, como ya os he dicho al principio, no vamos a ver las cuatro acciones que solemos ver con sus indicadores técnicos, con los soportes y las resistencias, etcétera, pero sí que voy a ir repasando un poquito las principales empresas de los principales sectores, así de manera un poquito más rápida cada una, para que veamos un poco cómo tenemos esta tendencia y cómo podemos decir que se pueden llegar a comportar estas acciones en concreto a lo largo de la semana. Ya os digo que no va a ser una semana relativamente normal en ese sentido, así que quiero verlo de esta forma en el día de hoy. Vamos a empezar entonces. Os hice una encuesta el otro día, ayer, en mi Twitter, que os dije, tendremos un rebote en el mercado esta semana para ver un poco el sentimiento que teníais vosotros de cara a este mercado. Y la mayoría de vosotros, un 41,9% hasta el día de hoy, con 43 votos realizados, habéis dicho que no, que vienen las rebajas, es decir, que vamos a seguir cayendo aún más. El sentimiento que tenéis vosotros es que vamos a seguir cayendo, que tenéis un sentimiento negativo, y frente al 23,3%, es decir, casi la mitad, que pensáis que va a haber un rebote. Luego hubo algunos que pensaron que todo plano y otros que, bueno, estáis con las dudas de qué va a llegar a ocurrir, y dijisteis que dijese yo. Entonces, si nos fijamos entonces en los gráficos, podemos ver como Amazon, que ya lo tuiteé, de hecho también el viernes si recuerdo bien, rompió un soporte bastante importante, que era el soporte ya de emergencia, digamos, que es en la zona esta de los 2880, 2890, que fueron ya estos mínimos aquí en la primavera de 2021 y que fueron también unos mínimos bastante importantes en septiembre de 2020. ¿Qué ocurre? Hemos roto esta zona de aquí. Si nosotros rompemos esta configuración que Amazon ha llegado a estar haciendo durante los últimos año y medio, porque llevamos mucho tiempo, quiere decir que entramos en un terreno ya que no está configurado. Estamos en un terreno donde no ha habido una gran consolidación, porque tuvimos al fin y al cabo este despegue al inicio de toda esta situación. Entonces podríamos llegar perfectamente a verla caer, en caso de que siguiese esta tendencia, ya digo, que llegase hasta la zona de los 2.700, incluso $2.600. Es decir, podríamos todavía verla caer un poco si vemos que no acompaña la semana. En cuanto a mis precios objetivos, yo a Amazon la revisé con $2.750 de precio objetivo de aquí a un año. Pienso que sigue estando un poquito sobrevaluada, que ha estado bastante con unas evaluaciones bastante altas, y precisamente por eso se mantuvo pues con esa configuración lateral. Si ya nos fijamos, por ejemplo, en Apple, pues podemos ver un poquito más de lo mismo, ¿no? Esta línea de hecho ya ni me sirve. Podemos ver cómo ha roto pues esa tendencia alcista que tuvo tras los anteriores earnings, que fueron bastante buenos. Esta semana, de hecho, hay muchos analistas que se están esperando que los earnings de Apple van a venir bastante buenos de nuevo, que van a ser positivos, pero de momento ya hemos caído desde un máximo de los $182, 183, hasta los 162 que estamos actualmente. Pues estamos un poquito en la misma tendencia. Solo que si nos fijamos en Apple, pues podríamos llegar a decir que tenemos este canal alcista, ¿no?, que se llegó a romper hace poco al alza, pero que ahora parece que nos estamos volviendo a meter dentro de él. Si llegásemos a la zona de los $150, no me extrañaría nada, y ahí podríamos llegar a ver incluso un rebote en la misma acción. Si nos fijamos, por ejemplo, en Meta, en Facebook, pues podemos ver más de lo mismo. Yo tenía este canal de soporte que lo tenía desde julio de 2020, y que nos estaba configurando mínimos en esa zona bastante progresivos, ¿no? Eran alcistas. También se llegó a romper el otro día, estamos en la zona de los $303. Mi punto de vista en Facebook es que ahora mismo está muy muy barata, está con un PER, si no recuerdo mal, de 22, tiene un price to sales muy muy bueno, tiene un price to book bastante bueno también, está en sus medias históricas, en algunos ratios incluso por debajo.
lo cual me llevó a abrir posiciones durante la semana pasada, durante el viernes, y mirarles evidentemente de aquí a largo plazo. Mi precio objetivo para Meta en este caso es bastante más alto de lo que está actualmente. Le di un rating de compra, está en 390 a 400 dólares mi precio objetivo y pienso que lo puedo llegar a hacer bien de cara a la segunda mitad del año. En caso de que cayese más, pues yo seguiría aumentando posiciones sin ningún problema. Me la esperaría en todo caso hasta los 290, 280 dólares, que me extrañaría que llegase hasta ahí, pero en caso de que llegase aumentaría en esas cifras. Y como digo, aquí pues dependemos un poquito de todo lo que hemos hablado y podríamos llegar a ver pues que esta sí que puede llegar a rebotar porque al fin y al cabo se ha visto arrastrada por Netflix, que al fin y al cabo es de Communication Services y arrastró a todo el sector. Le pasó exactamente lo mismo a la acción de Google, que ahora mismo ha roto también soportes importantes, pero sí que tenemos esta zona de aquí de los 2.600 dólares, que sería bastante importante. ¿Por qué? Porque debajo de esto tenemos un pequeño gap que se formó en julio de 2021 y que probablemente lleguemos a cubrir, que es ir bajando hasta la zona de los 2.550, 2.560 dólares aproximadamente. No le quedaría mucha caída, en mi opinión, a Google. También es una de las FANG que está bastante barata junto a Facebook y que podríamos llegar a ver cómo sube. Si nos fijamos ahora en Healthcare, podemos ver a Johnson Johnson, que sigue pues esta línea de tendencia, como estáis viendo que tengo dibujada, y que en este sentido pues más o menos sigue más o menos la tendencia, ¿no? Johnson Johnson es bastante defensiva, no se ve tan afectada por este tipo de correcciones en el mercado, sí que cae evidentemente, pero como estáis viendo en la jornada del viernes cayó un menos 0,23. Es una acción bastante segura, es una acción que va muy poquito a poco y que está bastante diversificada en el mundo del healthcare, con lo cual en este sentido no me preocuparía. A Netflix ya la analizamos durante el viernes, ya dijimos lo que debíamos hacer. En uno de mis tweets ya dije probablemente caiga en la zona, hasta la zona de los 380 dólares, porque al fin y al cabo es un soporte de gran importancia, y así fue. Clavó justo en la zona de los 380, lástima que no llegué a abrir una posición ahí, pero bueno. Y ahora mismo pues rebotó otros 17 dólares en la sesión. Podríamos llegar a ver incluso alguna caída más de Netflix, pero ya os digo, el soporte de los 380 es súper importante. Si llegamos a ver lo que vuelva a tocar en la zona de los 380, para mí sería un punto de compra completamente seguro. Si nos fijamos en otro sector, vamos a ver por ejemplo Visa, podemos ver pues que no se ha comportado del todo mal. Si vemos JP Morgan en los bancos, pues tuvo unos earnings bastante malos, como estáis viendo, no se comportó nada bien. Si vemos a Goldman Sachs, pues más de lo mismo. A estas acciones podríamos ver que si los rendimientos de los bonos lo acompañan, porque de hecho estuvieron cayendo, y vemos que los earnings en el sector de financials no son los mejores, pues podríamos llegar a ver incluso más caídas. Ahora mismo ya empezamos a estar en un ratio en el que ya podríamos estar empezando a abrir posiciones, podemos empezar a pensar de que se van a empezar a estancar por esta zona. Goldman Sachs, por ejemplo, yo me la podría esperar en 330, 335, no muy lejos de lo que está ahora mismo. Y pues eso, que en definitiva yo creo que el rebote está bastante cerca. Si nos fijamos, por ejemplo, en Chevron, que el sector de la energía ha sido el que mejor lo ha hecho durante la semana pasada. El viernes tuvo un día también bastante malo, pero bueno, al fin y al cabo el sector de la energía lo ha estado haciendo bastante bien. ¿Qué podríamos esperar en el sector de la energía? Pues si nos acompañan evidentemente precios del petróleo y gas, que parece que van a ser así, pues estas seguirán subiendo y sus perspectivas seguirán siendo bastante buenas. Como ya hemos dicho entonces, estamos empezando una semana bastante importante para el mercado en general, en el que veremos cómo toma una dirección que al fin y al cabo continúa o rebotamos y rompemos con esta tendencia que hemos tenido hasta ahora. Si os ha gustado el vídeo entonces, dejad un buen like, suscribiros al canal activando la campanita, seguidme en Twitter en @accionespbolsa y nos vemos en el próximo vídeo.